Buenas tardes a todos, bienvenidos al ciclo de conferencias internacional NextMind. Me presento, soy la licenciada Sara Matos, coordinadora de la red Alumni y seré la anfitriona de este evento. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes los programas que ofrece nuestra universidad en línea, con 4 doctorados: doctorado en educación e innovación, doctorado en administración de empresas, doctorado en economía y finanzas, doctorado en dirección de proyectos y 3 maestrías: maestría en educación y tecnología digital, maestría en gerencia hospitalaria y maestría en dirección y gestión educativa. También presentarles el programa de la red Alumni con sus 6 portafolios: Nexus AI, Confuturo, Ignolab, Synapsis, Quizmaster y el evento de hoy, NextMind. Comentarles que al finalizar la ponencia tendremos una ronda de preguntas que pueden dejarlas en el chat privado y al finalizar el panelista, el doctor Corona, responderá todas sus dudas. Ahora quiero presentar un pequeño video de la carrera profesional de nuestro panelista. Doctor Bernardo Corona Domínguez, especialista en innovación tecnológica aplicada a la educación superior. Su trabajo se centra en implementación estratégica de inteligencia artificial generativa y tecnologías emergentes en sistemas educativos multimodales. Es candidato a doctor en ambientes y sistemas educativos multimodales e investigador en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, donde aborda temas de gobernanza tecnológica, ética y normatividad en torno a la IA. Ha desarrollado proyectos de fortalecimiento institucional en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Tecnológica de México y autor de publicaciones sobre ética y tecnología educativa en revistas académicas. Además, forma parte de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. En el ámbito internacional, preside el grupo de trabajo para Iberoamérica del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial y colabora con el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, donde imparte la cátedra Introducción a la Inteligencia Artificial. Ahora sí quiero presentar el tema Ética y responsabilidad compartida, claves para la inteligencia artificial generativa en la educación superior, con el doctor Bernardo Corona Domínguez. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Bien, pues nuevamente muy buena tarde a todas y todas. Hoy quiero particularmente agradecerles el favor de su atención y muy en especial también a la Universidad de Investigación e Innovación de México y por supuesto a la red Alumni por abrir estos espacios académicos de debate y sobre todo de generación de ideas que tanto hacen falta en la actualidad. Hoy nos convoca la ponencia titulada Ética y Responsabilidad Compartida, claves para la inteligencia artificial generativa en la educación superior. En pantalla pueden ustedes observar los grandes temas que orientarán nuestra charla del día de hoy. Quiero que por un instante imaginen que les entrego una herramienta poderosa. Quizá algunos pensarán, como en los viejos cuentos, una varita mágica, quizá. Esta es una herramienta increíble. Una herramienta a la que pueden pedirle cosas tales como escribe un ensayo de 10 cuartillas sobre el impacto del Tratado de Libre Comercio en la agricultura mexicana. Y lo hace en 30 segundos. Una herramienta a la que un estudiante de ingeniería, por ejemplo, puede pedirle cosas tales como diseñar un código en lenguaje Python para optimizar una ruta logística y lo genera. Una herramienta que también puede crear un plan de negocios, un poema o quizá la imagen de un ajolote viajando a la luna al estilo de Van Gogh. Esa poderosa herramienta ya no es parte de la ciencia ficción, ya no es fantasía. Nosotros se la acabamos de entregar a todos y cada uno de nuestros estudiantes. Se llama inteligencia artificial generativa.
Y ahora, honestamente quiero decir, estamos, además de sorprendidos, estamos aterrorizados al respecto. El miedo, créanme, es real. Me toca escucharlo todos los días de mis alumnos y de algunos colegas. Es un miedo al copiar y pegar. Nada más que ahora se encuentra elevado a la enésima potencia. Este miedo, muy legítimo, se enraiza en que nuestros estudiantes hayan encontrado el atajo perfecto, la excusa ideal para dejar de pensar. La conversación quizá en cualquier aula de una universidad podría ser en torno a si es el fin de los ensayos, eh, cómo voy a saber si mi alumno hizo la tarea o no, para qué les pido que escriban si una máquina lo hace mejor que los alumnos. Y aquí, en nuestra realidad mexicana, esta conversación es doblemente urgente, pero sobre todo compleja. ¿Por qué? Primero, por la escala de adopción. Es decir, nuestros jóvenes en las universidades públicas y privadas del país son casi de los primeros en utilizar esta tecnología. Las noticias nos lo recuerdan casi diariamente. Vemos a universidades públicas creando comités de ética para analizarla. Vemos también a universidades privadas elaborando presurosamente guías para que sus docentes la utilicen en clase. Pero esto es más esencial. Esta poderosa herramienta de la cual les mencioné no se ha distribuido de manera equitativa. En México tenemos una brecha digital y sobre todo una brecha social bastante marcadas. No es lo mismo el estudiante que puede pagar los 400 pesos al mes por la versión Plus de ChatGPT, que es más potente y comete menos errores, que en cambio el estudiante que depende de los datos limitados de su teléfono celular, utilizando una versión gratuita que se satura, que alucina y sobre todo que le da peores respuestas. Si nosotros no tenemos cuidado, esta herramienta que parece mágica se convertirá en un acelerador indudable de inequidad y quizá el más brutal que hayamos visto en nuestras aulas, me atrevo a decir. Ahora, en medio de este miedo y sobre todo de esta desigualdad, ¿cuál es nuestra reacción natural? Al menos en México, esta reacción natural es la prohibición y el miedo. Es importante precisar que la educación superior siempre ha tenido miedo a las nuevas tecnologías. De manera muy puntual lo digo. Miren, por ejemplo, cuando apareció la calculadora científica por allá de los años 70, ¿qué fue lo que se pensó? Se pensó que era el fin de la aritmética. Se pensó también que los alumnos ya no iban a saber sumar. Y en realidad, ¿qué fue lo que pasó? No fue el fin de las matemáticas, fue el fin de la aritmética tediosa y nos liberó, nos permitió dejar de hacer divisiones a mano para empezar a enseñar cálculo, física avanzada e ingeniería. Nos permitió hacer todavía preguntas más complicadas. Posteriormente, ya en los años 90 y en el 2000, llegó Internet y Wikipedia. Y nuevamente el miedo se apoderó de nosotros. Muchos decían, es el fin de la investigación, es el fin de las bibliotecas. Nadie va a saber buscar en un libro. Eso es lo que decían. ¿Y qué fue lo que pasó en realidad? No fue el fin de la investigación, más bien, diría yo, fue el fin de memorizar datos y fechas. Nos obligó como docentes a dejar de preguntar qué pasó y empezar a preguntar por qué pasó. Nos obligó también a enseñar la diferencia entre una fuente primaria y una fuente secundaria.
Nos hizo enseñar pensamiento crítico de verdad. ChatGPT y la inteligencia artificial generativa no son el fin del pensamiento crítico. Son, en cambio, el fin de pretender que memorizar y repetir es lo mismo que pensar. Si una tarea que yo dejo puede ser resuelta de principio a fin por una máquina o uno de estos sistemas en 30 segundos, ¿no será quizá que la máquina no es muy lista? ¿O será que mi tarea era muy básica? Esta tecnología, me atrevo a decir, es el espejo más incómodo que nos han puesto enfrente en los últimos 50 años. Y sobre todo nos está obligando a hacernos las preguntas realmente más difíciles. Por eso, el verdadero desafío que nosotros tenemos hoy en día, me atrevo a decir que no es un desafío tecnológico. No se trata de comprar un software de detección de inteligencia artificial más caro o más poderoso. Esa, créanme que, valga la analogía, es una carrera armamentista que de una vez adelanto, ya perdimos. Es una pérdida de dinero y sobre todo de confianza. El verdadero desafío, estimo yo, es fundamentalmente ético y sobre todo pedagógico. Nos obliga a redefinir qué valoramos en la educación. Si valoramos la memorización y la redacción perfecta, me atrevo a decir que hemos perdido y que la máquina ha ganado. Pero si en cambio valoramos la curiosidad, la integridad, la capacidad de hacer preguntas difíciles, la habilidad de detectar un sesgo, la valentía de defender un argumento propio, entonces el enfoque cambia diametralmente. Y mi tesis central del día de hoy y la idea que quiero construir con ustedes es la siguiente. La única salida sostenible a este, muchas veces comparado con un laberinto, la única forma de usar esta poderosa herramienta de la cual señalé en un principio, créanme, no es un nuevo sistema ni un nuevo software. Es un nuevo pacto social dentro de nuestras universidades. Un pacto basado en un concepto que lo cambia todo, la responsabilidad compartida. Esta no es una responsabilidad que podamos dejarle solo al estudiante o solamente al docente. Es más que eso, es un ecosistema. Y para entender o para sumergirnos en este ecosistema, la ponencia de hoy se va a dividir en tres momentos distintos. Primero, iremos más allá del copiar y pegar para explorar juntos el verdadero dilema ético que se constituye, los peligros ocultos de los que nadie nos habla, los cuales son los sesgos, la privacidad y sobre todo la equidad. En segundo instante, vamos a deconstruir este ecosistema. Veremos bastión por bastión qué le toca hacer a la institución, cuál es nuestro nuevo rol como docentes y cuál es la nueva responsabilidad del estudiante. Y por último, cerraremos con una breve reflexión relacionada hacia un modelo sostenible que transforme esta amenaza en la oportunidad pedagógica, me atrevo a decir, más grande de nuestra generación. Para entender por qué estamos aquí, por qué esta conversación es la más necesaria que tendremos en la educación superior en los últimos años, necesitamos tener un contexto claro. Cuando hablo de inteligencia artificial generativa, no me refiero a un simple buscador de Internet, no es tampoco una herramienta que encuentra información que ya existe. Estamos hablando de algo fundamentalmente distinto, algo diferente. Hablo de modelos como ChatGPT, como Claude, como Gemini, como Copilot. Son herramientas que crean contenido nuevo. Son plataformas que han sido entrenadas
leyendo prácticamente la mayoría de la información que la humanidad ha subido a Internet. Han leído, créanme, más libros, analizado más artículos científicos, visto más arte y revisado más líneas de código de las que cualquiera de nosotros podría siquiera imaginar. Y como resultado de ello, pueden escribir un ensayo que resulte coherente sobre cualquier tema que podamos nosotros pensar. Pueden crear también una imagen hiperrealista de un evento que nunca ha sucedido, que solamente existe en nuestra imaginación. Pueden componer una pieza musical y lo hacen prácticamente en segundos. A diferencia de otras tecnologías que requerían equipos caros, lentes especiales o quizá conocimientos técnicos avanzados, la inteligencia artificial generativa es en su mayoría gratuita o muchas veces muy barata. Y es tan sencillo y tan fácil de usar como mandar un mensaje de WhatsApp. Y lo más importante, funciona y funciona maravillosamente bien con una enorme cantidad de ejemplos que nos puede dar. Y también resolviendo tareas que hasta el día de ayer resultaban complejas y sobre todo tardadas. Resumir textos complejos, por ejemplo, proponer ideas, redactar borradores, explicar conceptos difíciles, es algo que ahora se puede realizar sin mayor problema. Por esta razón, puedo decir que esto no se trata de una moda pasajera. Esto va más allá. Esto es un cambio de paradigma. Es un momento definitorio en la educación y prácticamente en la educación superior. Es un golpe de timón tan grande como fue la llegada de la calculadora científica a las clases de matemáticas que ya habíamos precisado anteriormente, o la expansión de Internet y Wikipedia en los años 2000. Y la reacción inicial, al menos aquí en nuestro país, la que se ve de una manera palpable es la de intentar prohibirla. Es tan inútil esta reacción como querer tapar el sol con un dedo. Nuestros estudiantes aquí en México ya la están utilizando y la utilizan para hacer la tarea. Sí, lo hacen, pero también la utilizan para entender temas que no comprendieron en la clase. La utilizan para practicar una entrevista de trabajo o para generar ideas para su proyecto de titulación. Y las instituciones lo saben, los docentes también lo saben. Ya estamos viendo las reacciones en nuestro país. Son reacciones muchas veces mixtas, que van desde el escepticismo a la adopción, muchas veces acelerada, la mayoría de las veces acelerada. Pero mientras esta conversación se da en otros niveles, en, en los comités de ética, en los simposios, por ejemplo, nosotros los docentes, que estamos en la primera línea de batalla o de defensa, estamos en el día a día en el aula, recibiendo trabajos, revisando trabajos. Y la postura, créanme que ahí es de incertidumbre. Es como pensar en cómo voy a saber si esto lo escribió o no mi alumno. Y aquí en nuestra realidad esto se complica todavía un nivel más. La brecha digital en nuestro país es bastante real y sobre todo muy profunda. No podemos hablar de inteligencia artificial generativa como si fuera una herramienta homogénea, porque no es lo mismo el estudiante de posgrado en un campus urbano que tiene acceso a una conexión de alta velocidad de Internet y puede pagar sobre todo el acceso a modelos de lenguaje a gran escala que el estudiante de una universidad pública en una zona rural, que depende muchas veces de los datos de su teléfono celular.
y que solamente tiene acceso a las versiones gratuitas, que son, ya lo habíamos precisado, menos potentes y cometen más errores. Esta disparidad no es trivial, es verdaderamente un problema de equidad que la propia inteligencia artificial amenaza con hacer todavía más grande. Y que este es nuestro contexto, una tecnología inevitable que avanza más rápido que nuestra capacidad de regularla, que ya está en manos de todas y todos nosotros y que se ubica en un escenario en este país como el nuestro, con profundas desigualdades socioculturales. Este es el tamaño del desafío que planteo. Y es precisamente por este contexto, por esta mezcla de escepticismo, eh, de desigualdad, que nos hemos obsesionado muchas veces con la pregunta equivocada. Y la pregunta equivocada que predomina es, ¿cómo atrapamos al estudiante que hace trampa, que utiliza inteligencia artificial generativa? Y así hemos iniciado una nueva y sobre todo absurda cacería de brujas. Las universidades hoy en día empiezan a buscar y comprar plataformas de detección de contenido de inteligencia artificial. Y al día siguiente, los estudiantes descubren herramientas que humanizan de una manera excelente o extraordinaria los textos que ellos escriben, que parafrasean lo que hizo la inteligencia artificial para evadir precisamente estos detectores. Es una carrera, créanme, perdida de antemano. Los modelos de inteligencia artificial siempre irán un paso por delante de los detectores. No es más que una pérdida de tiempo, pero sobre todo de dinero. Y quizá lo más importante, de confianza, porque crea o instituye un modelo cuasi policíaco en el aula. Un modelo basado y sustentado totalmente en la sospecha, donde el docente se convierte en un detective y el alumno es un sospechoso. Y eso, créanme, eso no es educación. Y por eso estamos aquí el día de hoy, porque quiero proponerles que el verdadero desafío de la inteligencia artificial generativa no es el tecnológico. No se soluciona comprando o accediendo a plataformas cada vez más sofisticadas. El verdadero desafío, el reto de fondo es fundamentalmente ético y sobre todo pedagógico. La inteligencia artificial generativa es un espejo y nos está obligando de una forma bastante abrupta a mirarnos en él y hacernos las preguntas importantes que quizá habíamos estado postergando por muchos años y las cuales podrían ser, ¿qué valoramos realmente en la educación superior? ¿Valoramos la capacidad de un estudiante de memorizar y repetir información en un formato ya establecido? ¿Valoramos la prosa perfecta y la estructura impecable de un ensayo? Porque si es eso realmente lo que estamos valorando, entonces créanme que hemos perdido. ¿Por qué hemos perdido? Porque la máquina ya lo hace mejor y lo más importante, lo hace más rápido. En cambio, si valoráramos otras cosas, ¿qué tal si valoráramos la capacidad de hacer preguntas incisivas, la habilidad de conectar ideas, la integridad para citar fuentes? ¿Qué tal si valoramos la valentía de defender un argumento original, aunque resulte muchas veces imperfecto? ¿Qué tal si valoramos la capacidad de analizar críticamente la respuesta que nos da uno de estos modelos de inteligencia artificial generativa? Y podemos identificar sus sesgos y sobre todo corregir sus errores. Si valoramos eso, esas cuestiones que he precisado, entonces la conversación cambia por completo de escenario. La idea que quiero que exploremos juntos durante los próximos minutos
es la siguiente. La única respuesta sostenible, la única salida a esta maraña, a este enramado, no es una nueva plataforma, no es un nuevo software, no es un nuevo modelo de lenguaje, tampoco no es una nueva política de prohibición. Es, como mencioné anteriormente, un pacto social que se debe de dar dentro al interior de nuestras instituciones. Esta no es una responsabilidad que podamos delegar, no es solamente del estudiante, no es solamente del docente y no es solamente de la universidad. Pues bien, ya establecimos de manera sucinta el contexto. La tecnología es inevitable, muchos lo sabemos, ya está aquí y sobre todo está transformando nuestro entorno. Ahora entremos pues en materia. Hablemos de por qué esta tecnología nos provoca, al menos a los docentes, tanto nerviosismo. Hablemos entonces del dilema ético. Y quiero ser muy enfático y claro desde el principio. Este dilema ético va mucho más allá del simple copiar y pegar. Por supuesto que debemos de empezar por lo que yo denomino como el elefante en la habitación, como esa analogía, por así decirlo. La preocupación principal o número uno es la integridad académica. El miedo inicial es bastante comprensible y lo he escuchado muchas veces y yo mismo lo he padecido, lo he sentido. Es pensar si un estudiante puede generar un ensayo coherente en 10 segundos y entonces preguntarnos, ¿es el fin de los ensayos? ¿Es el fin de la tarea analítica? ¿Cómo se supone que vamos a evaluar ahora con estas tecnologías? Son preguntas perfectamente válidas. Durante siglos, el ensayo escrito ha sido el estándar en las universidades para medir la comprensión de los estudiantes, la argumentación y sobre todo el pensamiento crítico. Y ahora, pues casi de la noche a la mañana, esa herramienta parece ya obsoleta, perdida en el tiempo. ¿Y cuál ha sido la reacción instintiva ante este miedo? Pues propiamente la que mencioné anteriormente. El miedo nos lleva a buscar el control. ¿Por qué nos lleva a buscar el control? Porque, bueno, lo que queremos es, lejos de un docente, un policía digital. Las instituciones, al menos en nuestro país, en México, y en algunos países del mundo, empiezan ya seriamente a preguntarse qué plataforma de detección de inteligencia artificial pueden implementar. Ya hay decenas de empresas que lo comercializan y que prometen, sobre todo, certificados de originalidad y porcentajes de similitud de contenido con inteligencia artificial. Pero quiero ser categórico en este punto. Esta, como ya lo he dicho, es una carrera que está perdida desde un principio. Es una pérdida de tiempo y sobre todo de dinero, pero peor aún, de confianza. ¿Por qué les digo que todas estas herramientas de detección eh, fallan? Por dos razones esenciales. La primera es la velocidad con la que los modelos de inteligencia artificial evolucionan, como GPT-5 en la actualidad, Claude 3, y los que vengan, ya sea GPT-6 o GPT-7. Estos evolucionan y ustedes lo han visto, lo han presenciado semanalmente. El modelo de lenguaje a gran escala que se diseñó para detectar
a GPT 3.5 es completamente inútil contra GPT 4 y el que detecta a GPT 5 hoy será inútil contra el modelo del próximo mes. Los detectores siempre irán un paso por detrás de los generadores. Y la segunda razón es todavía mucho más peligrosa. Y es la razón ética por la que deberíamos de prohibir los detectores, no la inteligencia artificial. Y se llaman falsos positivos. Un falso positivo en tratándose de estos detectores de contenido realizado con inteligencia artificial es cuando estas plataformas acusan, por así decirlo, a un estudiante de utilizar inteligencia artificial y utilizarla incluso con grados de porcentaje. Y cuando en realidad no lo hizo. Y esto no es una hipótesis, esto ya está sucediendo. Hemos visto en la actualidad, especialmente en Estados Unidos y en Europa también, de universidades que han tenido que retractarse públicamente y estudiantes también que fueron reprobados, suspendidos o acusados de plagio injustamente porque la plataforma de detección que utilizaron se equivocó. Y me atrevo a decir que estos falsos positivos afectan más a los estudiantes que no escriben en inglés como lengua nativa. En la academia hay muchos estudios que han demostrado que si un estudiante, por ejemplo, un estudiante mexicano, escribe en idioma inglés, su estructura gramatical, que muy a menudo es más formal o que quizás sigue una sintaxis distinta a la de un nativo del idioma inglés, es marcada por estos detectores como no humana, es decir, como realizada con inteligencia artificial. Esta es una herramienta que en la práctica castiga la diversidad lingüística y sobre todo la diversidad cultural. Y la pregunta es, ¿realmente queremos construir un sistema de evaluación basado en una herramienta que es de entrada discriminatoria y que tiene una tasa de error o de falsos positivos tan alta? ¿Queremos poner la carga de la prueba en el estudiante? ¿Realmente eso queremos obligándolo a demostrar que no utilizó inteligencia artificial? Muchos docentes en la actualidad así lo realizan, basan su calificación en los reportes de Turnitin o de otras plataformas similares. Créanme que esto sería una catástrofe pedagógica y sobre todo estaríamos creando una cultura del terror. Por lo tanto, la respuesta no puede ser la detección. De ninguna manera puede ser la detección. La respuesta tiene que ser más profunda, más seria. Esta tecnología nos está obligando a sentarnos y redefinir conceptos que ya dábamos nosotros por sentados o por hechos. ¿Qué es el plagio en la era de la inteligencia artificial? Quisiera yo reflexionar. Pensemos en ello. Si yo escribo un párrafo y luego le pido a ChatGPT que mejore mi redacción o corrija mi gramática, ¿verdaderamente eso es plagio? Probablemente no, dirán. Pero si en cambio le pido yo que expanda ese mismo párrafo con 3 ejemplos, o qué tal que si le pido que me dé 5 ideas para mi ensayo que estoy por escribir o mi manuscrito que estoy por elaborar, ya no es blanco y negro, ya la situación ya se sitúa en un espectro de grises, de matices. Y en este sentido, quisiera reflexionar en torno de qué es la autoría. Si mi trabajo final es una colaboración, digamos 50-50 entre mis ideas propias y las sugerencias de alguno de estos modelos como ChatGPT, ¿quién es el autor?
¿Debo poner a ChatGPT en las referencias como coautor? Y sobre todo, esto nos obliga a redefinir qué es el esfuerzo original. El valor está en la idea inicial, está en la calidad de la instrucción que le di a la inteligencia artificial o a ChatGPT, o está en el producto final ya entregado. Nadie, créanme, posee estas respuestas. Por mi parte, lo que sí puedo decir y que sí sé es que no podemos seguir utilizando las definiciones de plagio del siglo XX para evaluar el trabajo del siglo XXI. El miedo por el copiar y pegar es solamente una punta del iceberg. Y preciso que es la punta del iceberg, porque debajo de la superficie, es decir, en lo profundo, hay peligros mucho más importantes y latentes. El plagio en sí es un problema ético de cada uno de las personas. Lo que viene ahora realmente, o lo que realmente cuenta, es un problema ético sistémico. Y aquí hablamos entonces de sesgos y equidad. Ya lo había dicho anteriormente. Estas herramientas se entrenaron con datos, y me refiero a estas herramientas a los modelos de lenguaje a gran escala como ChatGPT. Y se entrenaron con datos, pero con datos de Internet. Ahora, pensemos por un segundo, ¿qué es Internet? Pues Internet es el repositorio más grande de conocimiento humano. Sí lo es, pero también es el repositorio más grande y sobre todo permanente de nuestros prejuicios, de nuestro racismo, de nuestra misoginia y nuestros peores estereotipos. La inteligencia artificial, huelga decir, no piensa, no tiene valores, no tiene ética. Solamente reconoce, predice y repite patrones. Pero ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial solamente repite los patrones que encontró en Internet? Pues sucede que si le pides a una inteligencia artificial de imágenes, como por ejemplo Midjourney, que te muestre una foto de un director general de algún corporativo, pues obviamente te va a mostrar la mayoría de las veces hombres blancos de raza blanca y vestidos de traje. ¿Y qué pasa si le pides nuevamente la imagen de un enfermero? Pues de manera abrumadora te muestra a mujeres. ¿Y qué pasa también si le pides, y aquí es realmente pues lo peligroso, la imagen de un mexicano, lo triste más bien? Pues nos muestra con una frecuencia muy alarmante y sobre todo vergonzosa estereotipos: el sombrero, el zarape, el nopal. Esto no es, créanme, no es inofensivo y tampoco es un chiste. Se vuelve sumamente peligroso cuando utilizamos estas herramientas que parecen objetivas y neutrales para tomar decisiones en el mundo real. Pensemos en un país como el nuestro, en México. ¿Qué pasará o qué está pasando ya cuando en un departamento de recursos humanos de cualquier empresa utiliza inteligencia artificial para filtrar quizá los 1,000 o 2,000 currículums que recibieron para un puesto determinado? Sucede que esa inteligencia artificial, que se encuentra entrenada con datos históricos de esa propia empresa, podría aprender patrones pues totalmente discriminatorios, como por ejemplo la gente que viene de esta universidad pública pues no suele llegar a estos puestos. O las mujeres entre quizá 25 y 30 años o más, estadísticamente renuncian por maternidad. O la gente que vive en esta zona de la ciudad, pues suele ser faltista y ausentarse de sus labores. Y entonces lo que sucede es que automáticamente, sin que ningún humano lo revise o supervise,
Descarta estos perfiles. Eso se llama discriminación algorítmica. Cuando nuestros estudiantes de derecho, en lo cual es mi caso en algunas cátedras que imparto, por ejemplo, utilizan estas herramientas sin una visión crítica, no solamente están utilizando la herramienta, están absorbiendo y potencialmente perpetuando una visión del mundo quizá sesgada y lo más peligroso, discriminatoria. Si nosotros no les enseñamos en el aula a identificar estos sesgos y sobre todo a cuestionarlos, estamos fallando en nuestra misión educativa. Pero los peligros ocultos no terminan aquí con los sesgos. Hablemos ahora de privacidad y gobernanza de los datos. Estas herramientas en su mayoría no son gratuitas. Algunas de ellas las pagamos y las pagamos, créanme que con algo mucho más valioso que el dinero. La pagamos con nuestros propios datos personales. Cuando un estudiante de medicina en un hospital público de México sube, por ejemplo, un caso clínico de un paciente con datos que resultan privados o confidenciales para pedirle a uno de estos sistemas de inteligencia artificial generativa que le ayude con un resumen o quizá con un diagnóstico, esa información confidencial, ¿a dónde es que va? Pues todas esas conversaciones, todas esas dudas, toda esa información, todas esas tareas están siendo utilizadas para entrenar a los futuros modelos de estas empresas. Estamos entonces, pues, de manera colectiva, entregando nuestro conocimiento, nuestras investigaciones, nuestros datos a un selecto grupo de corporaciones privadas. Y finalmente está el peligro de la calidad y las alucinaciones. La inteligencia artificial tiene un problema muy grave y este problema grave es que miente, pero no miente como lo suele hacer un ser humano que sabe que está mintiendo. La inteligencia artificial alucina. Esto es, inventa datos, inventa hechos, inventa fuentes bibliográficas y lo hace sobre todo con una seguridad y una elocuencia que deja mudo a cualquiera. Quizás suene absolutamente convincente, incluso cuando está 100% equivocada. Ya pasó, muchos de nosotros conoceremos el famoso caso que sucedió en Estados Unidos, en el cual un par de abogados utilizaron ChatGPT para preparar un caso. La inteligencia artificial se inventó 6 casos de jurisprudencia que sonaban o que parecían totalmente perfectos, pero con una salvedad, que estos no existían. Entonces, los abogados fueron multados y puestos en evidencia frente a la corte. Pero más allá, el riesgo de fondo y el que en lo particular me preocupa más como docente es la erosión del pensamiento crítico. El riesgo no es que la inteligencia artificial nos ayude a escribir mejor o más rápido. El riesgo es que piense por nosotros, que nosotros hagamos que piense por nosotros. El proceso de escribir un manuscrito es bastante complicado y bastante difícil, tedioso y a la vez doloroso. Pero es tedioso porque ahí es donde precisamente ocurre el aprendizaje. Es el momento en el que se lucha con las ideas, en donde se sintetiza, en donde se organiza, en donde se busca la literatura, en donde se encuentra o se trata de encontrar la palabra idónea y precisa. Y si en lugar de luchar con una página en blanco, simplemente nosotros le pedimos a ChatGPT que nos dé el borrador o en el peor de los casos, que nos escriba el manuscrito, ¿qué músculo mental estamos dejando de ejercitar? Corremos el enorme riesgo de crear
una generación de profesionales increíblemente eficientes para operar estos sistemas, pero incapaces de generar una idea original que sea compleja y sobre todo ética. Frente a este panorama que he de admitir suena un tanto cuanto apocalíptico, la pregunta que surge es, ¿qué hacemos entonces? Si la detección falla y si los peligros son tan grandes, ¿cuál es entonces la salida? Aquí es donde quiero volver a la tesis central de esta plática. La única respuesta viable no es la tecnológica, como lo precisé, sino es humana. La respuesta es, tal como se titula esta ponencia, la responsabilidad compartida. Y eso nos lleva ahora a la parte, digamos, constructiva de esta charla, lo que yo ya había mencionado como el ecosistema de la responsabilidad. ¿Cómo construimos ese ecosistema? Hemos ya visto la primera parte de esta charla explorando, pues, cuáles son los problemas de raíz. Hablamos también del escepticismo y sobre todo de esta carrera ya perdida de los detectores de contenido de inteligencia artificial y sobre todo de los peligros éticos que son reales, como los sesgos, la privacidad, las alucinaciones y, bueno, la seguridad de nuestros datos. El panorama hasta aquí puede parecer, pues, triste o sombrío, pero créanme que existe una salida, porque como precisé al principio, el desafío no es tecnológico, empero, es humano, y la respuesta, por lo tanto, también debe de ser humana. Y esa respuesta es la tesis principal de esta charla, la creación de un ecosistema de responsabilidades compartidas. Pienso en ello no como una lista de tareas o un checklist, sino como un verdadero ecosistema. Eh, Piénsenlo como un manglar. Cada parte depende vitalmente de las otras. Si los árboles, en este caso, valga la analogía, la institución, no tienen raíces fuertes, los peces, en este caso los estudiantes, no pueden subsistir. Si el agua o los docentes en su caso no fluye, pues todo el sistema se estanca. No podemos pedirle pues a los docentes que hagan toda la tarea. No podemos tampoco culpar al estudiante por todo y no podemos esperar que la institución lo resuelva absolutamente todo con un oficio de manera inmediata. Esto funciona o fracasa, pero créanme, todo junto. El primer bastión o el primer pilar, y es el que sostiene la estructura que sostiene todo lo demás, indudablemente es la institución, es decir, la universidad. El rol de la universidad es ser el arquitecto de políticas educativas. Es quien debe de diseñar el marco de referencia o el marco normativo. Es decir, debe de poner las reglas del juego. En este momento, en la mayoría de nuestras universidades, ya sean públicas o privadas, los docentes y los estudiantes, pues estamos operando en el limbo en materia de herramientas de inteligencia artificial generativa. En muchas de nuestras instituciones existen vacíos normativos muy grandes, lagunas enormes respecto de esta materia. No sabemos qué está permitido y qué no. Y es precisamente ese vacío el que genera un estancamiento y sobre todo genera malas prácticas. La primera responsabilidad de la institución es prender la luz. Y me refiero a prender la luz como el paso para desarrollar directrices claras, normativas eficientes y eficaces. Y fíjense que digo directrices, no prohibiciones. Es, ojo con esto. Una política que simplemente dice, como sucede en muchas universidades públicas de nuestro país, lastimosamente, queda prohibido el uso de inteligencia artificial.
esto es inútil. Es una política que nace muerta, porque es imposible de vigilar y solamente fomenta que los estudiantes aprendan a mentir y de una manera mucho mejor. Necesitamos políticas, en cambio, orientadoras, políticas que sean como la tecnología inteligentes, que le digan a la comunidad universitaria cuándo sí se permite. Por ejemplo, se alienta el uso de la inteligencia artificial generativa para generar ideas, para resumir textos o para practicar un idioma. Cuando no se permite, en cambio. Por ejemplo, queda estrictamente prohibido su uso en entregables o para presentar textos generados por inteligencia artificial como propios. Y lo más importante aún, ¿cómo es que se debe citar? Créanme que, al menos en la academia, es un problema bastante importante. No podemos pedirle nosotros como docentes integridad académica a un estudiante si no damos un formato, si no damos las reglas. Necesitamos pues una guía de estilo o una guía de citación clara y saber pues, se pone en las referencias, se pone una nota al pie, se añade un párrafo de declaración de uso al final del texto. Todo eso es lo que nos falta. La segunda clave de la institución y que debe de contar es una infraestructura y sobre todo eh, una cierta equidad. Y este es un punto realmente medular para nuestra realidad educativa en México. Nosotros no podemos éticamente rediseñar nuestras cátedras alrededor de una herramienta que no todos pueden pagar o que no todos los docentes pueden utilizar o que no todos los docentes, peor aún, saben utilizar. La brecha digital en México es real y es profunda, como precisé al inicio de esta charla. Si no hacemos nada al respecto, la inteligencia artificial se va a convertir en un acelerador de inequidad y este va a ser el más potente que hayamos conocido en todos los tiempos. Por lo tanto, la institución tiene la responsabilidad de nivelar, de poner piso parejo. Así como las universidades compran licencias o pagan por el acceso a bases de datos como Scopus o algunas otras de prestigioso reconocimiento, ahora deben de negociar y también proporcionar licencias institucionales para este tipo de herramientas. Deben, por otra parte, garantizar que el Internet en el campus sea lo bastantemente bueno como para que todas y todos lo puedan utilizar. Deben también invertir en infraestructura, en salas de cómputo para que cualquier docente o estudiante, sin importar su nivel socioeconómico, tenga acceso a las mismas herramientas indistintamente. Esto ya no es un lujo, es la nueva definición de material básico de estudio que se ha consolidado en los últimos años. Y la tercera clave, quizá para mí una de las más importantes de todas, es la formación docente, es la alfabetización docente. No podemos pedirle a los docentes de educación superior que transformen su pedagogía y que quizá rediseñen 20 años de práctica docente de la noche a la mañana, si no les damos nosotros la formación adecuada y pertinente, las herramientas y crucialmente el tiempo para hacerlo es esencial para lograrlo. Nuestros docentes, especialmente en universidades públicas que yo he observado, muy a menudo están saturados de horas de clase, de grupos totalmente eh, masivos y sobre todo de burocracia que trae aparejada la institución pública. No podemos simplemente mandarles un correo electrónico
un día anterior diciéndoles, a partir del día de mañana, quiero que seas innovador con tus estudiantes utilizando inteligencia artificial. No, no podemos hacerlo. La institución, por su caso, debe de invertir y debe de invertir seriamente. Y no, con esto, esta inversión o esta capacitación, no hablo de un webinar de 2 horas sobre qué es ChatGPT. Hablo verdaderamente de formación pedagógica profunda, de talleres sobre cómo diseñar nuevas evaluaciones, de cómo utilizar la inteligencia artificial para potenciar el pensamiento crítico y de cómo identificar sesgos. Esa es la verdadera alfabetización digital que requerimos los docentes. Si la institución no capacita a sus docentes, todo lo demás se va a derrumbar. Si la institución, como habíamos dicho, es el arquitecto, nosotros los docentes, pues somos los que estamos en la obra, somos los ingenieros, los arquitectos o incluso los maestros albañiles. Nuestro rol a partir de esta tecnología disruptiva ha cambiado para siempre. Hemos dejado de ser el oráculo de Delfos, cuya función era transmitir información, porque la inteligencia artificial, preciso decirlo, ya transmite esa información y lo hace de una mucho mejor manera y más rápido que cualquiera de nosotros. Nuestro nuevo rol es un rol mucho más valioso y mucho más humano y se instituye en ser un guía crítico. Nuestra responsabilidad es la adaptación pedagógica, sí, y el modelado ético. La primera clave e inmediata, además del rediseño, perdón, eh, consiste en asumir una verdad incómoda. El ensayo que habíamos precisado tradicionalmente escrito en casa sobre X tema, pues créanme que ya ha quedado sobrepasado. Y quedó sobrepasado porque la inteligencia artificial puede hacerlo en 30 segundos o menos y hacerlo decentemente bien. Si seguimos nosotros pidiendo ese tipo de tareas, lo único que estamos evaluando es la habilidad del estudiante para copiar y pegar. Nosotros tenemos que movernos de evaluar el entregable a evaluar el proceso. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa diseñar, por ejemplo, debates en clase. Podemos utilizar la inteligencia artificial para preparar tus argumentos, pero no puedes utilizarla para debatir en tiempo real. Ya no basta con enseñar nuestra materia. Ahora, de manera transversal, todos debemos enseñar esta nueva alfabetización. Debemos enseñar a nuestros estudiantes a ser usuarios críticos, no solamente consumidores pasivos. Debemos también enseñarles a hacer prompting. Prompting es pues esta técnica utilizada para darle instrucciones a estos sistemas de inteligencia artificial a través de prompts o instrucciones. Pero hacerlo de calidad, incluso hay universidades en países de Europa, por ejemplo, cuyo modelo pedagógico se basa en la enseñanza a través de prompts. Debemos también de enseñarles a verificar los datos, a tratar cada respuesta que les proporciona la inteligencia artificial con escepticismo, a cuestionar, a decirles nunca confíen, siempre verifiquen, a buscar la fuente primaria. Y volviendo a lo que vimos a principios de la exposición, debemos también de enseñarles a identificar sesgos, a preguntar, ¿por qué cuando le pido una imagen de un mexicano me muestra un determinado estereotipo? ¿Qué datos sesgados alimentaron a ese modelo de lenguaje? Y nuestra tercera clave como docentes es la más simple y la más difícil a su vez, la transparencia. Debemos modelar, por así decirlo, el uso ético, sobre todo hacerlo con el ejemplo.
Si yo como docente utilizo la inteligencia artificial para preparar mi clase, debo de ser el primero en declararlo. Y el tercer pilar en este ecosistema es el estudiante. Y su rol ahora en la actualidad no es pasivo, es de un usuario que se convierte en un ser consciente. Si la institución, recapitulo, pone las reglas y el docente guía el camino, el estudiante es evidentemente quien debe caminarlo. Su responsabilidad es la integridad académica y el desarrollo de sus propias competencias. Su primera tarea es entender la analogía del copiloto que muchas veces yo planteo en el aula ante estas tecnologías. La inteligencia artificial debe ser solamente un copiloto, no su piloto automático. ¿Y cuál es la diferencia? Un piloto automático permite irte a dormir y seguir el camino. Un copiloto, contrario a ello, trabaja contigo, te alerta de tus puntos ciegos, te sugiere rutas alternativas, pero al final del día, tú sigues al mando. Usar la inteligencia artificial como copiloto significa, pues, utilizarla para idear, para encontrar un punto de partida cuando el estudiante tiene la hoja en blanco, cuando no sabe qué hacer. Usarla para resumir un texto de 50 o de 100 páginas que no entienden. Usarla para encontrar lagunas en nuestros propios argumentos, preguntándole, por ejemplo, ¿qué crítica le harías a este párrafo que he escrito? Pero el trabajo de argumentar, el de sintetizar y el de escribir con una voz autoral propia, ese sigue siendo del piloto. Ese es el músculo que deben de ejercitar nuestros estudiantes. Y su segunda clave es en esta parte de lo que hemos platicado, es la transparencia y la citación. Si en un mundo idóneo la institución ya creó una política en torno a estos sistemas, el docente adaptó sus clases, eh, evidentemente la responsabilidad del estudiante es bastante simple. Declarar de una manera honesta cuándo y cómo utilizó determinada herramienta de inteligencia artificial. No hay vergüenza, no hay pena en utilizarla, si las reglas lo permiten. La falta realmente ética no está en el uso, debe de estar en el engaño. Una simple nota al final del trabajo que diga, utilicé ChatGPT X versión para generar una tabla comparativa en la sección 3 y para corregir la gramática de la conclusión, es válido. Eso es lo que se llama integridad. Y eso, por lo tanto, construye transparencia. Y algo que también es esencial, pero que a la vez es una advertencia, es la responsabilidad total sobre el entregable. Esto es básico. El estudiante debe de entender y comprender que es 100% responsable del producto final que entrega su docente. Si la inteligencia artificial, como ya habíamos dicho, alucina y se inventa una fuente bibliográfica falsa, como en el caso que ya citamos de los abogados de Estados Unidos, pues la nota mala es para el estudiante, no para la herramienta de inteligencia artificial. Si a su vez la inteligencia artificial genera un comentario sesgado, racista o misógino, el responsable de ese texto o de ese párrafo no es la inteligencia artificial, es el estudiante por no haberlo filtrado con ojo crítico y editado. La IA ya he precisado que es una herramienta. Y es una herramienta tan útil o más, pues, que la calculadora. Si tu calculadora, por ejemplo, te da un número erróneo y tú lo pones en un examen de matemática, tú estás mal, no la calculadora. La responsabilidad final siempre es y será la humana. Y finalmente hay un cuarto actor en este ecosistema. Y uno que muy a menudo
pasa desapercibido o que no consideramos porque no se encuentra en el campus universitario. Y este actor son los desarrolladores, es decir, las grandes empresas de tecnología que desarrollan estos modelos de lenguaje a gran escala. Y muchas veces, créanme que estos actores no son neutrales. Ellos tienen una gran responsabilidad ética y su primera tarea debiese de ser la transparencia. Tienen la obligación, o al menos tendrían la obligación, de decirnos las limitaciones de sus modelos de lenguaje, de explicarnos con qué fuentes o con qué datos fueron entrenados. ¿Utilizaron información sesgada? ¿Utilizaron contenido protegido por derechos de autor? Deben ser claros también sobre los sesgos conocidos o implementados en sus modelos. Y su segunda tarea también resulta en la colaboración. Deben dejar de ser estos grandes corporativos y en vernos nada más como meros consumidores. Deben colaborar, y he insistido yo, de manera activa con el sector educativo. ¿Por qué no crear modelos educativos específicos de estos de lenguaje a gran escala? ¿O por qué no desarrollar herramientas para el aula que quizá tengan la citación de fuentes incorporada, que sean más seguros, que protejan los datos, que tengan filtros de sesgos más robustos o que incluso los tengan? Deben trabajar con las instituciones, con el sector educativo, con las universidades mexicanas, para crear herramientas que ayuden al aprendizaje, en lugar de simplemente, pues, disrumpir. Tienen una responsabilidad social por el impacto precisamente que esta tecnología ha ocasionado a partir de noviembre del 2022. Como pueden ver, esto es meramente un ecosistema. Es una cadena de responsabilidades. Si los desarrolladores no son transparentes, pues los docentes no podemos enseñar a identificar sesgos, evidentemente. Si la institución no nos da formación docente o alfabetización docente, pues los docentes no podemos rediseñar nuestras propias evaluaciones. Y si los docentes no somos claros con las reglas, pues los estudiantes no pueden ser tampoco transparentes. Y si la institución no cierra la brecha digital, esa tan delicada y tan palpable en nuestra realidad, todo este sistema se vuelve pues un acelerador de injusticias. Cada uno de nosotros tenemos un papel específico e importante. Ninguno puede actuar de manera aislada. Esa es la que yo denomino como responsabilidad compartida. Y quiero que por un momento y de manera muy breve, porque me parece que el tiempo ya nos está consumiendo, la idea del ecosistema, retomarla por un instante, porque es la idea central de toda esta charla y quiero proponerles nuevamente una analogía al respecto. La inteligencia artificial es como un bisturí, piénsenlo de esa manera. Un bisturí per se no es ni bueno ni malo, es una herramienta de un poder extraordinario. En las manos de un cirujano experto, ético y sobre todo bien preparado, ese bisturí salva infinidad de vidas, realiza incluso, podría decirse, proezas médicas. En las manos de alguien sin ética, sin formación, sin supervisión y sin entrenamiento, ese mismo bisturí es una arma increíblemente peligrosa, puede causar un daño irreparable. La diferencia, como pueden observar, no se encuentra en la herramienta, está en el ecosistema que la rodea. Y la educación superior, nuestra universidad o nuestras universidades, se han convertido de la noche a la mañana en el hospital escuela, donde debemos enseñar a usar este bisturí y además en este hospital escuela la responsabilidad compartida no es una opción atractiva.
no es un ideal filosófico, es una verdadera necesidad operativa. Es la única forma de que el paciente, que es el aprendizaje, sobreviva. Si falla un solo pilar de los que ya he hablado, el sistema entero colapsa. Si falla la institución, lo he repetido, si la universidad no crea políticas claras, si no invierte en formación docente, si no cierra esta brecha digital, es como tener un hospital sin protocolos de higiene, sin electricidad estable y sin manuales de procedimientos. ¿En qué se convierte esto? En un caos. Los cirujanos, es decir, los docentes, tienen que operar a oscuras. Los estudiantes o los pacientes, por así decirlo, más ricos podrían traer incluso su propia planta de luz, su inteligencia artificial de paga, analógicamente. Y los más pobres, pues obviamente no lo traerían. Si fallan los docentes y si la institución hace su parte, pero nosotros como docentes nos negamos a cambiar, si nos aferramos a no hacer ese cambio, o si nos atrincheramos en nuestras viejas evaluaciones o nuestros viejos sistemas de enseñanza, y si nos negamos a aprender a usar estas herramientas, o si tratamos a nuestros alumnos como sospechosos de plagio, pues somos como ese cirujano que se niega a aprender una nueva técnica y que al no hacerlo obliga a todos sus residentes a seguir usando viejas técnicas invasivas que resultan obsoletas y sobre todo que están en el pasado. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con ello? No estamos protegiendo ningún estándar, estamos por el contrario, estamos fallándoles a nuestros estudiantes. Los estamos graduando sin las competencias que el mundo real les está demandando. Estamos cometiendo, así como hay negligencia médica, nosotros estamos cometiendo negligencia pedagógica. Si falla, por ejemplo, se encuentra en los estudiantes y si la institución pone las reglas y el docente guía el camino, pero el estudiante desea tomar un atajo, si decide usar aquel piloto automático que señalamos anteriormente, en lugar de un copiloto, si miente, si engaña, si entrega un producto final sin haber pasado por todo este proceso, es como el estudiante de medicina que copia en todos sus exámenes de anatomía. ¿Qué va a pasar al final? Pues al final del día, ese estudiante va a recibir un título. La sociedad lo va a reconocer como un doctor, pero eso es un fraude. Es un profesional hueco, un profesional sin criterio, sin ética y sobre todo sin ese músculo mental para resolver problemas reales. En realidad se convierte en un peligro para sí mismo y para la sociedad. Entonces, pues, eh, de manera concluyente, podemos decir que todo este ecosistema que hemos precisado, pues se trata de una serie de articulaciones que deben de trabajar conjuntamente para lograr que esta cadena sea más sólida. Y también, a su vez, pues como muchos conocen la analogía, a veces la cadena se revienta por el eslabón más débil. La institución, reconozcámoslo, no puede sola. El docente tampoco puede solo. El estudiante no puede solo. Necesitamos de forma urgente construir este pacto del cual hablamos. Es la única forma de pasar de la amenaza que muchos piensan es la inteligencia artificial generativa a la oportunidad. Entonces, pues eh, concluyo señalando que la inteligencia artificial no es en lo absoluto el fin del pensamiento crítico. Es una herramienta que nos obliga a subir de nivel. El pensamiento crítico ya no empieza en aquella hoja en blanco que señalábamos. Ahora empieza después del primer borrador que nos genera la inteligencia artificial. De tal suerte que el pensamiento crítico o el nuevo pensamiento crítico es saber hacer la pregunta correcta, es poder analizar la respuesta de la inteligencia artificial e identificar su sesgo, es tener la habilidad de verificar sus fuentes y sobre todo la valiosa oportunidad de detectar sus alucinaciones. Es poder resumir
o sintetizar esa información y agregarle además un valor original. Es saber aplicar esa información a un problema real. Con esto cierro mi participación. Les agradezco nuevamente el favor de su atención. Les doy las gracias y en pantalla tienen mi correo electrónico, en el cual yo estaré pues totalmente feliz de poder ayudarles o asistirles en lo que eventualmente pueda surgir. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Como primera pregunta de Josefina, ¿qué le diría usted a un maestro que dirige tesis, pero él prohíbe el uso de IA? Pues lo que hemos platicado a lo largo de esta sesión de trabajo, que ese docente pues está utilizando prácticas educativas decimonónicas. La prohibición, ya lo demostramos, ya lo argumentamos, no es la solución. Por el contrario, la prohibición aumenta, pues, o propicia más bien que los estudiantes sean eficientemente buenos para engañar. La prohibición me parece que es una ruta insensata, me parece que no es sabia. Muy bien, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta de Álvaro. La IA tiene muchos errores, depende mucho de su entrenamiento. Los datos no son seguros. ¿Es realista una regulación en su uso? ¿Cómo proteger los datos personales? Pues precisamente de eso se trata el gran reto. Créanme que, como bien dice, estos modelos de lenguaje a gran escala son muchas veces entrenados con datos o información o ejemplos de los cuales pues no tienen ellos la titularidad de los derechos. De tal suerte que es, créanme, una tarea inmensa, sino que titánica, lograr que pues se pueda regular que estas grandes corporaciones realicen modelos que sean totalmente abiertos, que nosotros conozcamos de dónde provienen esos datos de entrenamiento, cómo fueron utilizados y reconocer estos sesgos que ya precisábamos a lo largo de esta intervención. Créanme que esta es una pregunta que nos hacemos y sobre todo una misión que nos hacemos y que muchas de las universidades que ahora investigan se han centrado prácticamente en crear sistemas cerrados, en sistemas de inteligencia o en modelos más bien de lenguaje a gran escala, en los que pues los datos no salgan de la institución precisamente por estos riesgos. Existe pues el gran riesgo de las cajas negras que mucho hemos escuchado alrededor de ellos, los sistemas que tienen estos modelos de cajas negras, pues que no permiten, incluso me atrevo a decir, ni para los desarrolladores de estos grandes corporativos conocen prácticamente cómo están desarrollados estos modelos. Y me refiero pues a la estructura de los embeddings, a la vectorización, a la tokenización, a todas estas cuestiones inherentes a los sistemas de lenguaje a gran escala, a las capas también, por ejemplo, eh, donde recuerdo GPT-3 tenía 96 capas y hay desarrolladores dentro de la empresa OpenAI que ni siquiera conocen las capas subsecuentes, es decir, que nada más trabajan en determinadas capas y otros desarrolladores trabajan en otras capas. De tal suerte que este es un reto enorme
que creo que mientras no exista una gobernanza digital, me parece que va a ser muy complicado de sortear. Y mientras existan intereses también de las grandes corporaciones, me parece muy difícil. Pero hay esfuerzos pues muy reconocidos en universidades públicas a nivel internacional y muy reconocidas que lo están haciendo. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta de Marcos. ¿Cómo resuelvo un falso positivo? Pensando desde el hecho donde se culpa al estudiante solo porque otra IA le indica al docente que el alumno usó IA. Es correcto. Este es un problema bastante real y bastante preocupante. Y es que universidades, tanto públicas como privadas, ahora en México yo lo veo como docente, que pues se nos da la instrucción clara y precisa de convertirnos en castigadores, por así decirlo, del uso de la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que se hace en la práctica en la docencia? Bueno, nosotros tenemos un entregable, lo subimos a una plataforma, sea cual sea, ya sea Copilix o Turnitin o algunas de estas que existen, eh, únicamente sin revisar el, el trabajo, sin leerlo inclusive, y únicamente esperando el tiempo de procesamiento de estos detectores. Y al encontrar, digo, en mi caso en particular, bueno, pues me parece que es alarmante señalar un 20%, inclusive. Hay universidades que señalan hasta un 10% permitido, lo cual es un absurdo, es una aberración. Y los docentes, ¿qué es lo que hacen? Se vuelven más bien como buscadores de IA, más que docentes, más que orientadores. Entonces, al ver, por ejemplo, que existen entregables donde hay 70% o más de inteligencia artificial, pues lo que hacen es ya no leer el trabajo, ya no tomarse el tiempo de revisarlo y pues en calificar con cero. Esa es la instrucción clara. Eso no debiese de estar sucediendo, eso no debiera de permitirse. Créanme que la inteligencia artificial eh, llegó y llegó para quedarse. Las herramientas de inteligencia artificial, pues, son como una navaja suiza que muchos hemos utilizado. Prohibirla es como si prohibiéramos ahorita, por ejemplo, el uso del automóvil para transportarnos porque estás haciendo trampa y no estás caminando y no estás haciendo ejercicio. Yo, de manera muy puntual, pero sobre todo muy sustentada, eh, he estado desarrollando, o elaborando más bien, manuscritos de revisión sistemática de literatura relacionados con la poca fiabilidad que tienen estos sistemas de detección de inteligencia artificial. Entonces, creo que no es la solución por ahí. Estos sistemas ya lo hemos señalado, además de los falsos positivos, y además que, huelga decirlo, estos estas plataformas, pues hay que ver quiénes son sus desarrolladores, hay que ver dónde tienen sus oficinas estos desarrolladores, pues en Silicon Valley, la mayor parte de ellos. Entonces, ¿para, para qué mercado, para qué objetivo están desarrollados? Pues para escribir en inglés. Y nosotros no escribimos en inglés. Entonces, por lo tanto, eh, pues ahí es donde, donde desde de entrada no deberían de utilizarse estas plataformas, porque no están hechas para un mercado mexicano, ni lo estarán. Muchísimas gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta de Nancy. ¿Cuál sería para usted el primer paso para incorporar la IA desde cero a una institución universitaria? Pues el primer paso me parece, y digo, he estado realizando investigaciones al respecto, me parece pues que se encuentra en la alfabetización. Si bien las nuevas generaciones, y espero no sea tomado a mal lo que voy a decir, son nativos digitales, pero son alfabetas tecnológicos. ¿A qué me refiero?
a que nacen sabiendo utilizar la computadora, pero muchos de ellos carecen de los conocimientos para utilizar estos modelos de lenguaje a gran escala. En un estudio que recientemente he realizado, prácticamente me refiero a unas entrevistas semiestructuradas con ciertos grupos de informantes claves, propiamente estudiantes, y la mayoría me sorprendió. Contestan que la inteligencia artificial generativa la utilizan para crear imágenes. Esto me parece pues preocupante, porque si bien la inteligencia artificial, uno de sus ramificaciones es la creación de imágenes o de contenido multimedia, pues están dejando de lado el verdadero potencial. El verdadero potencial, y me atrevo a decir, yo soy un férreo defensor del uso de este tipo de tecnologías y yo las utilizo en mi quehacer cotidiano, pero no copiando y pegando, sino buscando información, contrastándola, comparando modelos de lenguaje, los resultados que me dan y buscando fuentes. Esa es la construcción del verdadero conocimiento. Entonces, retomando la pregunta, me parece que el primer paso debería de ser una alfabetización digital seria sobre estas herramientas, conocer sus bondades, conocer sus capacidades y sobre todo sus limitantes. Y con base en ello, después regular el uso al interior de la institución de una manera ordenada, no siendo prohibitivos, lo he dicho muchas veces y lo reiteraré, sino siendo permisivos, pero desarrollando un pensamiento crítico y evidentemente quitarnos esta idea de utilizar estos detectores de inteligencia artificial, porque al final del día lo que logramos únicamente es que los estudiantes los hacemos maestros o doctores en engañar al sistema. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta de Yesenia. Quisiera saber, ¿como investigadores debemos usar la IA o debemos regular los parámetros de uso como un sistema de apoyo, más no como una solución radical? Creo que es un híbrido de lo que ella señala. Me parece que sí debemos de utilizarla porque hay herramientas de inteligencia artificial, no solamente ChatGPT, Claude o Gemini, por ejemplo, sino muchas otras que son específicamente para el ámbito eh, de la academia y de la investigación. Me parece que resulta muy bueno para realizar búsquedas de artículos, búsquedas de fuentes de información, y me parece además que es una extraordinaria herramienta para resumir textos que a nosotros como investigadores nos llevaría meses, incluso me atrevo a decir semestres, elaborar un manuscrito, y ahora, pues esto lo podemos hacer de manera personal, sin ser entregado por la inteligencia artificial. Me atrevo a decir que en meses, en un par de meses máximo, pero gracias a estas herramientas que obviamente consolidan todo el conocimiento científico y además pues nos ayudan, son bastante precisos para ayudar. Tienen mi correo electrónico y con gusto les puedo asistir en lo personal con algunas herramientas muy puntuales para la investigación. Muchas gracias por la pregunta. Muy bien, muchas gracias a todos por dejar sus preguntas. Muchas gracias, doctor, por responder todas las dudas. Para continuar y antes de finalizar, los invitamos a conocer más de los próximos eventos en la página de wix.edu.mx, comunidad Wix y Red Alumni. Comunicarles que el certificado de participación les llega en un plazo de 5 días hábiles al correo con el que se registran en el Zoom. Llega el certificado y la grabación de esta conferencia. Si necesitan un duplicado o la corrección de los datos, les recordamos que tiene un costo adicional y pueden solicitarlo conmigo al correo de la red alumni. Muchas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias, doctor. Si tiene últimas palabras.
Pues nuevamente ponerme a sus órdenes, agradecer el tiempo, agradecer sobre todo la participación y que nos llevemos esto como reflexión. No debemos nunca castigar el uso de la inteligencia artificial. Debemos más bien prepararnos para utilizarla y hacerlo de la manera ética, normativa y responsable posible. Muchísimas gracias por su tiempo. Les agradezco el favor de su atención y bueno, me reitero a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Esperamos verlo pronto. Hasta luego.